¿Qué tal? Silvia es diputada de la Nación, está en el gabinete de Rodríguez Larreta ahora. Estábamos hablando al comienzo del programa con acto fallido, con Melconian, sobre esta pelea entre el gobierno nacional y el gobierno nacional. Hoy habló Cristina Kirchner, fue durísima con la Corte, pero muy dura también con el gobierno de la ciudad. También Alberto Fernández quedó como la idea de la ciudad tiene los helechos y el interior del país no tiene agua, no tiene cloacas, no tiene gas, y está mal el fallo de la Corte Suprema. Bueno, el kirchnerismo siempre recurre en su forma de relacionamiento con la sociedad a enfrentar argentinos con argentinos. En distintos momentos son distintos argentinos, pero ahora pretende hacer del fallo de la Corte un enfrentamiento, reeditar este enfrentamiento unitarios y federales. Lo que no puede el kirchnerismo es conciliarse con su propia historia. Si hay un gobierno que le sacó dinero a las provincias que les correspondía, fue el gobierno de Néstor y de Cristina Kirchner. Porque esta historia de la coparticipación, más allá de la ley que no sale después de la reforma del 94, tuvo tal vez su capítulo más importante cuando en el año 2015 la Corte le dijo al gobierno de Cristina Kirchner que tenía que devolver el 15% que estaba detrayéndole a todas las provincias con destino al ANSES. Eso lo hizo en el caso de 3 provincias que habían litigado en la Corte. Y ese fallo es muy importante. Y hay que volverlo a leer a la luz de este fallo. Porque en ese fallo, ¿qué es lo que dice la Corte? La Corte dice que había una ley del año 2006 del gobierno kirchnerista que había quitado, digamos, había sostenido esto, que en algún momento había estado en un pacto fiscal, unilateralmente el gobierno había sancionado una ley para hacer esa detracción. Y dijo, esto no se puede hacer, porque el federalismo tiene un sistema de coparticipación que se basa en los pactos entre la nación y las provincias. Y entonces, si no hay acuerdo de las provincias, la nación por sí misma no puede disminuir la coparticipación que reciben las provincias. Esto mismo lo volvió a decir la Corte. ¿Con quién? Con el presidente Macri. En un momento el presidente Macri bajó el IVA a los alimentos, eso afectaba una parte de la coparticipación que iba a los gobernadores fueron a la Corte y la Corte ¿qué dijo? No puede, ni siquiera por una ley se puede hacer esto si no hay acuerdo de las partes. La Corte acaba de volver a decir lo mismo, si bien no en la medida de fondo dijo, la verdad que hay mucha verosimilitud en lo que está planteando la ciudad de Buenos Aires. La verdad es que hubo un recorte de la coparticipación de manera unilateral. Y nosotros tenemos dicho que en el federalismo de concertación eso es inconstitucional. Que dijo también la Corte, hasta tanto se resuelva, voy a tener una resolución de equilibrio. Ni lo que reclama la ciudad, ni lo que dice la nación, y fijó este 295. ¿Y por qué lo puso la Corte? La Corte dice claramente, esto tiene que ser inmediatamente. ¿Para qué? Para evitar un daño mayor a cualquiera de las partes durante lo que reste de este proceso. Así que aquí está muy claro que lo único que es un incumplimiento de este gobierno, que es el 4º gobierno kirchnerista, que repite lo que ha hecho siempre. Es un gobierno que no respeta el federalismo, porque no respetar este fallo es no respetar el federalismo. Ahora, Silvia, en la práctica, ¿qué es lo que va a ocurrir? Porque, bueno, escuchamos, están las denuncias del gobierno, la presentación de Zanini en la Corte diciendo que esto está mal, que no es constitucional, están las denuncias de la oposición contra el gobierno y está la decisión del gobierno de pagar en bonos. ¿Eso ya se va a concretar o lo de los bonos es un anuncio simplemente? ¿Y qué van a hacer ustedes? Bueno, lo primero que hay que decir es que uno no elige cómo cumple una sentencia de la Corte. La Corte en algunas ocasiones ha dicho pónganse de acuerdo las partes en cómo resuelven esto, ¿no? Yo digo que se tiene que resolver, pero ustedes pónganse de acuerdo en la forma. En este caso no dijo eso la Corte, entre otras cosas porque esta es una medida cautelar, no la resolución de fondo. Sí, no está la cuestión de fondo. Pero bueno, pero el gobierno, ¿ustedes van a hacer si les dan bonos? De ninguna manera, eso es un desacato a la Corte y la Corte no, en ningún caso yo creo que la Corte va a admitir que eso es cumplir el fallo. La Corte dijo cómo se cumple este fallo. Este fallo se cumple todos los días el Banco Nación cuando recibe de la AFIP lo que se recauda de impuestos, aplica el coeficiente. En lugar de aplicarle a la ciudad el 1.4 que le está aplicando ahora, le tiene que aplicar el 2,96 y ese dinero es un goteo diario, automático, que tiene que venir del Banco Nación
a la ciudad de Buenos Aires. Que no es lo que va a pasar. Vamos a suponer que el gobierno deposita los bonos en el Banco Nación a 90 días. ¿Ustedes qué hacen? Lo primero que hizo la ciudad es informar a la Corte de este incumplimiento de parte del Gobierno Nacional. Lo segundo que va a hacer es notificar al Banco Nación que no hay ninguna otra posibilidad que la ciudad reciba los fondos como lo determinó la Corte. Porque tampoco la ciudad podría decir, yo quiero ahora recibirlo en dólares, porque se me ocurre. No, no, señor, le toca en pesos todos los días automáticamente en la medida en que van ingresando los impuestos y como el resto de las provincias. Pero, Edgardo, lo más importante es que de consolidarse no va a suceder. Porque la Corte no va a desdecirse de todo lo que ha dicho, no en este fallo, sino en muchísimos fallos anteriores. Con 2 de estos ministros de la Corte que fueron convencionales constituyentes, que votaron la autonomía de la ciudad, que votaron el 75.2, las transferencias de funciones tienen que ir acompañadas a la transferencia de recursos. Por eso la ciudad recibe más recursos, porque se le transfirieron las funciones de la seguridad. Esto no va a suceder. Ahora, en el mientras tanto, puede ser que esto demore el plazo en que la ciudad va a empezar a cobrar eso. Será en febrero cuando la Corte vuelva, digamos, de la feria, será en marzo, pero esto va a suceder porque la Corte ya resolvió y yo dudo muchísimo, no tengo, es más, tendría certezas que la Corte no va a volver para atrás de una resolución que está fundada y que está avanzada en sus antecedentes. Y lo último, y ustedes tienen otro problema pendiente todavía, que es el traspaso del transporte. Varios. La autonomía de la ciudad está incompleta. Como bien lo dice la Corte. Ahí hay en su una propio pelea fallo, también. un montón de cosas faltan que se traspase, la IGJ, digamos, ¿no? La Administración General de Puertos. Hay un montón de cuestiones que todavía la Nación no le traspasa a la ciudad y gran parte de la justicia que todavía no está traspasada a la ciudad de Buenos Aires. Por eso es que hay que resolverlo ahora. Hay que resolverlo. El transporte es un tema complejo porque después, ¿qué va a pasar con las tarifas, no? Bueno, como todo, cuando uno tiene la competencia tendrá que administrarlo, pero lo importante es que desde el 94 cualquier transferencia de funciones es con recursos. Eso no lo dice cualquiera, lo dice nuestra Constitución Nacional. Algún día los argentinos tendremos que saber que lo único que no es optativo es la Constitución Nacional. Silvia, gracias por haber estado esta noche. Buen año. Muchas gracias. Hacemos una pausa.